¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya increíblemente bien, que estéis más felices que una vaca exportada a la India. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca, para aquel que no me conozca, y estoy aquí con vosotros para resumir una de las partidas que marcará o ha marcado un hito en el ajedrez español, y es la victoria del gran maestro David Antón, el niño Antón, ante Veselin Topalov, ex campeón mundial. Ya sabéis que fue campeón mundial hace prácticamente nada, en 2005, si no recuerdo mal. Os pongo un poquito en situación. Gibraltar Masters, uno de los Opens más fuertes del mundo, si no el más fuerte del mundo, donde David Antón ha cuajado un torneo increíble, ¿no? Ha quedado segundo tras perder los desempates ante Hikaru Nakamura. Ha subido casi 30 puntos de elo, colocándose aproximadamente el número 50 del mundo, si no me equivoco. Y bueno, pues debido a que yo también estaba compitiendo en dicho torneo, no pude resumir su victoria ante Topalov y Gelfand. Y es lo que voy a tratar de hacer en estos vídeos para que disfrutemos de un ajedrez de calidad magnífico. Y sobre todo esta partida me ha llamado la atención por la facilidad con la que lo hizo David. Me recuerda mucho a esas partidas de Magnus Carlsen en las que tumba los 2600 como si fueran niños chicos que acaban de empezar a jugar al ajedrez. Así que bueno, sin más, me pongo a tratar de explicar qué es lo que ha sucedido en las 64 casillas en este partidón que enfrenta Veselin Topalov, el búlgaro ex campeón mundial, ante nuestro David Antón, el niño Antón. Bueno, Veselin decide abrir con E4, una de sus aperturas favoritas, a lo que el niño Antón responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y entramos de lleno en la apertura española Ruy López, que ya sabéis que es una de las más empleadas en la élite. David Antón, fiel a su estilo, siempre tratando de buscar posiciones dinámicas, entra en la línea principal de la variante española con A6, evitando así jugar berlinesa, que ya sabéis que bueno, que es de las más empleadas por la élite hoy en día. Bueno, alfil B5, A6 y alfil A4 en la línea principal, alfil por C6 en la variante del cambio, en la que se supone que el negro no tiene mayores problemas. Por tanto, el niño Veselin Topalov decide jugar alfil A4, caballo F6, enroque y alfil E7, de lleno en la línea principal. Hay que decir que parece ser que el blanco aquí puede ganar un peón comiendo en C6 y en E5, pero luego a su vez el peón D4 también cae, así que no pasa nada, un peón por otro y las blancas no deben dar la pareja alfiles. Torre 1 por parte de Veselin Topalov. Hay que decir aquí que D3 en la otra línea principal. A partir de esta posición, de la que podéis disfrutar una serie de vídeos creada nada más y nada menos que por el 7 veces campeón de Rusia Peter Spittler en Chess24. La idea de la blanca en esta línea, como ya he dicho más de una vez en estos vídeos, es, bueno, tras D6, las negras amenazan caballo A5 para ganar la pareja alfiles. La idea de las blancas en este tipo de española no es tanto jugar con C3, sino jugar con A3 para sacar el caballo por C3 y posteriormente saltar con ese potrillo a la casilla D5. Bueno, como digo, tras alfil E7, Topalov decide jugar torre 1, que es la otra línea principal. Ahora sí que las blancas amenazan zarparse ese peón de E5, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo las negras jugaran enroque, ahora dame ese peoncito para acá, que está bien rico. Alfil por C6, D por C6, caballo por E5. Las negras realmente no justifican el haber perdido ese peón de ninguna manera, así que por tanto deben defenderlo. Y tras torre 1... hay varias maneras de defenderlo indirectamente. Uno, eliminar la pieza que amenaza alfil por C6, que es alfil en A4, que es la jugada B5, y otra jugada puede ser la jugada D6, ¿verdad? B5 en la línea principal, alfil B3 por parte de Topalov y el niño juega D6. Jugada lógica que prepara el desarrollo del alfil de C8, defiende en E5, pero sobre todo incluye la amenaza caballo A5 en la siguiente jugada. Es por eso que las blancas deben darle un airecito a este diablillo de B3, que está muy bien aquí en esta diagonal perfecta, pero que está siendo amenazado con la jugada caballo A5, que por supuesto no gana la partida ni mucho menos, pero sí que es una ventaja posicional bastante grande el conseguir la pareja de alfiles en ajedrez, como sabéis, y más estos niveles, ¿verdad? Nosotros que somos unos paquetes, da igual que nos gane la pareja de alfiles, luego nos dejamos un peón, una pieza por aquí, por allá, pero esta gente con la pareja de alfiles es capaz de sacar petróleo. Por ello, Topalov lanza tímidamente al peón Carlito a la casilla C3, y esto no solamente prepara el avance de 4, sino que, como decimos, tras caballo A5, las blancas tienen el refugio en la casilla C2 para colocar a ese alfil. Enroque, H3, todo esto es teoría pura. H3 hay que decir que para preparar el avance de 4, normalmente es interesante incluir la jugada H3. ¿Por qué? Porque si jugamos directamente D4, las negras pueden desarrollar
el alfil por G4 metiendo mucha presión sobre el centro, ¿verdad? Sobre el peón de D4. Por eso H3 y otra maniobra típica por parte de David Antón. Hay que decir que todo esto es en teoría súper conocida, pero bueno, siempre es interesante también explicar la idea y el porqué de esas jugadas teóricas, ¿no? H3, caballo A5, las negras normalmente tratan de ganar espacio en el flanco de dama, aprovechando que, bueno, que podemos ganar algunos tiempos con B5, caballo A5, siempre molestando hasta el alfil, y por eso caballo A5 es una jugada muy natural, que como decimos, fuerza a retirar al alfil a C2, ya que no hay otra casilla en la que el alfil se pueda mantener tranquilito, y C5, ahí viene el peón Carlitos, como decimos también, para ocupar un poco de espacio en el centro. Las blancas ya reaccionan con D4, y a partir de este momento existen varias posibilidades. Una de ellas es comer todo en D4, otra jugada dama C7 manteniendo la tensión central, y la jugada que emplea el niño Antón en esta partida, que es caballo D7, que también defiende el peón de E5, y en el caso de que las blancas decidan cerrar con D5, las negras se preparan para una eventual reacción en el flanco de dama tirando el peón facundete en la casilla con la ruptura F5, perdón. Hay que decir que en las españolas normalmente el caballo de B1 es un caballo que necesita varios tiempos para encontrarse cómodo, ¿verdad? Para encontrarse ahí a gustito, relajado, feliz, ¿verdad? Y por eso normalmente hay unas maniobras con caballo BD2, caballo F1 y caballo G3 o caballo E3, dependiendo de la posición, donde no solo desde G3, por ejemplo, no solo defendemos el peón D4, que puede ser vulnerable en algunas líneas cuando las negras traten de presionarlo indirectamente, sino que además se amenaza saltar a la casilla F5, donde realmente las blancas tienen buenas perspectivas de ataque contra el rey negro, ¿verdad? Otras maniobras típicas son caballo H2, caballo G4, ¿verdad? Buscando también galopar con ese potro en mejores pastos, ¿verdad? Pero bueno, como decimos, la maniobra del caballo de B1 hasta F1 bastante típica, y es lo que decide aquí jugar Veselin Topalov, desarrollar el caballo a D2. El niño aquí opta por la jugada E por D4, que es una jugada también que se ha jugado mucho, todavía no estamos en terreno desconocido ni mucho menos. Hay que decir que las negras, una vez han avanzado su peón a C5, les gusta volver a C6 con ese caballo, porque el caballo en A5 ya cumplió su función, que era permitir el avance a C5 y expulsar al alfil de la diagonal A2, G8, ¿verdad? Entonces, tras caballo BD2, E por D4, caballo C6 es típica. Hay que decir que E por D4 es algo mejor que C por D4, ya que tras C por D, si ahora queremos jugar caballo C6, las blancas pueden cerrar con D5 y no tenemos la casilla E5 como va a suceder en la otra línea. Por eso se suele capturar de peón de E, caballo C6, y ahora a D5, que juega Topalov, el niño salta con el potro a E5, esa casilla que ha quedado vacante. Varias posibilidades a partir de este momento, tenemos como unas 60 partidas de alto nivel todavía en esta posición. Una es caballo por E5 y F4, tratando de ganar un poquitín de espacio, a lo que las negras suelen responder con caballo G6, caballo F3, y esto es otra historia. Topalov decide incluir primero la jugada A4, para tratar de desestabilizar un poco el flanco de dama de las negras, y sobre todo la casilla C4 puede ser muy jugosa si ponemos al negro nervioso. Es decir, por ejemplo, ahora tras B4 hay que decir que tras caballo por E5, caballo por E5, F4, caballo G6, el caballo se sitúa en la casilla C4, que es una casilla magnífica, como podéis ver. No solo presiona D6, no solo controla las casillas B6 y A5, que en algún momento podemos amagar con saltar ahí, ¿verdad? Sino que además prepara el avance de 5, esa mayoría central de peones, y el 3 contra 2, fijaros que tiene la negra en esta posición, está súper bien controlado por ese potrazo de la casilla C4. Por tanto, Antón decide jugar alfil B7, que defiende la torre de A8 y además evita todo este tipo de saltos con el caballo a C4. A partir de aquí, caballo por E5 es la principal con diferencia, tras caballo por E5 y F4, como decimos, este tipo de posición. Un tipo de posición que vimos en la partida entre Sutovsky y Antón precisamente en alguna ronda antes en este mismo torneo, pero Topalov decide emplear la jugada dama E2, precisamente poniendo presión en ese peón de B5 que está un poco solitario ahí y esperando a que la negra avance el peón a B4. De hecho, en una de las pocas partidas que existen como antecedente en esta línea, Svetushkin, el gran maestro moldavo, que es bastante conocido por jugar muchos torneos en España, empleó la jugada B4, que puede ser ya tu dosilla, ya que tras caballo por E5, F4, caballo G6, caballo C4, precisamente volvemos a ver que las blancas gozan de un excepcional potro, ¿verdad? De un potro que ha venido del futuro para dar placer a las casillas negras de B6, A5, D6, ¿verdad? Y
las blancas gozan de una ventaja muy cómoda. Por eso tras dama e2, David Antón se da cuenta de que no puede ceder la casilla c4 y juega torre b8, que es una defensa indirecta del peón de b5, porque uno puede pensar, oye Pepe, deja de contarme milongas, deja de contarme siempre la misma mierda, tío, que siempre me tiene aquí engañándome, ¿qué pasa si me zampo el peón? Cuidado que ahora hay una descubierta y atacamos la dama, y cuando la dama se retire nos retiramos simplemente, y los peones centrales suelen ser más importantes que los peones de los flancos, ¿verdad? Por eso aquí las negras no tendrían ningún problema, de hecho pueden tener ligera ventaja. Tras torre b8, Topalov decide realizar el plan estándar, que es capturar en e5, y ahora una jugada posible era f4, ¿verdad? Topalov decide capturar primero en A para abrir la columna para esta torre, que en ciertas líneas puede volverse bastante agresiva, ¿verdad? Y aquí decide emplear la jugada caballo f1. La otra posibilidad era f4, ¿verdad? Pero caballo f1 es una jugada también interesante. David libra el alfil de c1, se prepara para f4 y el caballo, ahora que el alfil está en b7, deja de controlar la casilla f5, con lo que se hace todavía un poquito más jugosa para ese posible potro en la casilla g3. Aquí viene el niño Antón y juega torre 8, otra jugada que también es bastante natural, precisamente mirando con rayo X a esa dama de E2. Cuando se quiten estas dos piezas de la columna E, el alfil por D5 puede ser una real amenaza, ¿verdad? Y las blancas, Topalov juega caballo E3, una jugada natural que defiende en D5, tapona, se pone entre la torre D8 y la dama de E2 y además planea saltar a la casilla F5. A lo que el niño Antón responde con alfil F6. Fijaros que esta diagonal puede ser muy interesante, puede haber mucha presión sobre el peoncito de B2. Y no solo eso, si las blancas deciden jugar con F4, que parece el plan completamente estándar en estas posiciones, tras una retirada del caballo, el alfil todavía será más fuerte en esta diagonal, ya que el blanco se ha debilitado en la diagonal A7 G1, y un alfil en D4 puede ser una pieza súper potente, de un calibre súper pesado, ¿verdad? Una pieza muy diablilla. Entonces, bueno, tras alfil F6, Topalov decide jugar alfil D2, desarrollando su última pieza, jugada natural, y Antón se da cuenta de que una vez el alfil de B7 ha cumplido su función, que era defender la torre de A8 y no tener que avanzar de esa forma el peón a B4 cediendo la casilla C4, vuelve a la casilla C8, de donde controla F5. ¿Verdad? Además, ya no nos tenemos que preocupar más sobre el peón de B5. Fijaros que en este tipo de posiciones las blancas van a tratar de aprovechar su mayoría de peones en el flanco de rey y las negras van a hacer lo propio en el flanco de dama, ¿verdad? Topalov decide jugar aquí alfil A5. Hay que decir que torre A7 era interesante. Tras B4, por ejemplo, F4, caballo G6, caballo C4, la posición es de doble filo por completo. Fijaros que este alfil se va a colocar en D4, las negras tienen ruptura F5, pero a su vez las blancas tienen una torre en A7, la debilidad es D6. Esto es una completa locura. Topalov, sin embargo, decide jugar alfil A5 para molestar a esa dama y dama E7 por parte de Antón. Se juega alfil C3 en esta posición y ahora es donde a partir de aquí David increíblemente empieza a tomar el control de la posición poco a poco. Vosotros vais a ver que la máquina dice igualdad, pero juega con una facilidad pasmosa que realmente me asombra muchísimo, ¿no? Cómo supera al campeón del mundo en esta fase de la partida. En la partida se juega caballo G6, una opción interesante, ¿no? Ya que controla ahora sí el avance de F4, dificulta a las blancas ese avance de peones, ¿no? Y por supuesto cambiar el alfil de casillas negras puede ser una buena idea también, ya que todavía van a quedar más débiles y vamos a ser capaces de aprovechar aún más ese 2 contra 1 que tenemos en el flanco de dama. Las blancas juegan dama F3 para forzar el cambio en C3, si no, ahora sí que estamos entrando en F6, y si caballo E5, las blancas podrían incluso pensar en algún dama G3, ¿verdad?, para tirar F4 en el futuro. Se juega alfil por C3, B por C3 y dama G5, controlando la casilla F4, evitando los planes con dama G3 y F4. Rey H2 y H5. Fijaros cómo las negras tratan de impedir a toda costa que las blancas se expandan en el flanco de rey, ¿verdad? Ahora un peón en H4 todavía dificulta aún más esa labor de las blancas. Y poco a poco las casillas negras son tan débiles que el niño Antón va exprimiéndolas con una calidad increíble, ¿no? Torre A7, las blancas tratan de presionar a Facundete, que está un poco débil, y torre 7 por parte del niño Antón. Dice, ¿sabes qué, Topi? Ponte en séptima, que yo no te voy a permitir que entres y me captures a Facundo. Torre 7, torre por E7, caballo por E7, torre A1. Ahora las blancas tratan de activarse de nuevo la séptima fila y Antón dice, bueno,
vamos a volver a G6, que es la casilla ideal donde saltamos a E5, donde podemos defender F7 y además la casilla F4 también es muy importante. Dama G3 por parte de Topalov y aquí dama F6 por parte de Antón. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa aquí. Es decir, también quería comentaros algo en esta posición. Sí, en esta posición anteriormente, que se me ha olvidado, que tras rey H2, el peón de C3 parece que está colgando, pero tras dama E5, dama G3, perdón, dama G3, el peón de C3 parece menos importante el de D6, que ahora sí que es verdad que parece muy peligroso esos peones centrales. Bueno, caballo, perdonadme, torre A1, caballo G6, y las blancas juegan dama G3. Ahora el niño Antón tiene varias posibilidades. Una de ellas ciertamente era la jugada dama por G3, que parece normal, pero tras rey por G3, H4, rey F3, caballo E5, rey E2, las blancas han logrado traer el rey al centro y se preparan para expandirse, además de que tienen la columna A, y es verdad que aunque las negras puedan crear un peón pasado, parece que las blancas pueden aguantar. David Antón opta por la jugada más precisa, que es dama F6, que siempre tiene en mente la captura del peón de C3, aunque sobre todo más importante la defensa del peón de D6, y se prepara para crear ese peón pasado. Además estos caballos pueden saltar a la casilla E5 o F4 dependiendo de la posición. Aquí Topalov ya se desespera un poco y realiza una jugada que es bastante incorrecta. Como vamos a ver ahora, decide jugar caballo F5, que realmente permite al niño conseguir una ventaja bastante aceptable. Aquí me gustaría decir que, por ejemplo, torre A7 parece natural, ¿verdad? Pero bueno, tras H4 las blancas están forzadas a jugar dama F3. Realmente la amenaza de la negra era H4 y llegar a un final infernal para las blancas. Tras dama por F3, peón por F3, tras caballo E5 o caballo F4, fijaros que este peón corre solo, ¿no? Es un infierno de final para las blancas realmente. Bueno, tras caballo F5, como os digo, tocando en D6, fuerzan a la negra a comer en F5, pero es que este final esta posición es un completo lujo para las negras. Fijaros que ahora ya no existe ningún tipo de ataque, ni de mayoría en el flanco de rey, porque están los peones doblados. Sin embargo, nosotros sí que vamos a utilizar esta mayoría rápidamente. El caballo es Dios ahí, las casillas negras son súper débiles, el blanco tiene muchas debilidades y sobre todo no tenemos peligro sobre el rey negro, ¿no? Vaya a ver cómo a partir de aquí el juego de Antón es excelente. Torre B1, H4, fijando la posición. Dama F4, G5, aprovechando que las blancas no pueden capturar. Dama E3, caballo C4, dama C1. Todavía las negras no pueden capturar en C3 porque el peón de G5 está colgando. Y entonces simplemente Antón mejora poco a poco su rey. Rey G7, alfil de 3, no podemos dejar que nos capturen, no solo porque la torre está indefensa en B8, sino porque este caballo es infinitamente superior al alfil, ¿verdad? Si alfil por B5, luego viene dama por F5, por ejemplo, y el alfil está clavado, ya que la torre de B1 está indefensa, con muchísimo dolor para las negras, para las blancas, perdón. Alfil E4, G4 por parte de Antón, que ya viene atacando en el flanco de rey. Y tras H por G4, caballo por G4, rey G1, viene una jugada muy precisa, que es la jugada dama H6. Las blancas, si deciden no cambiar las damas con dama C2, vendría dama F4, entrando en H2, tocando el alfil de 4 y las blancas tienen casi que abandonar. Y tras dama H6, dama por H6, rey por H6, rey F1. Tras rey G5 las blancas abandonaron, ¿no? Y es que la posición es increíblemente incómoda, ¿no? Es verdad que quizás es demasiado pronto para abandonar, la máquina dice -1, pero es que las negras tienen muchísimos planes. Penetrar con el rey, el peón de F5 va a caer, vamos a crear un peón pasado, ¿verdad? Y las negras van a quedar con peón de más y el peón de D5 también una debilidad, también va a caer. Así que gran partida de David Antón. ¡Cómo me gusta ver al niño Antón ya entre los 50 mejores del mundo, entrando a la élite! Ese mismo niño Antón que por la noche nos servía las copas, o sea que siempre será recordado como un posible jugador de élite mundial o un jugador de élite mundial ya, pero siempre quedará en los anales de la historia que mientras el Divi y yo estábamos en el sofá, el niño Antón es quien nos servía las Coca-Cola, nos pone los hielos e incluso nos prepara la cena. Así que bueno, enhorabuena a David por este partidón y ahora dentro de poco grabaré el vídeo en el que realiza una partida soberbia contra Gelfand. Una jugada de verdad muy complicada de analizar y espero de jugar, perdón, y espero que
que la disfrutéis también. Así que nada, yo os mando un abrazo. Espero que todo siga muy bien donde quiera que estéis. Esto ha sido todo. Hasta la próxima partida y el próximo vídeo. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ay, qué vida más dura esta.